Cristina Morató, orientadora y prospectora laboral. Yo soy Esperanza Jiménez, coordinadora del Servicio de Orientación Laboral. A ver, bueno, yo como responsable del Servicio de Orientación Laboral también participo en grupos de trabajo con otros profesionales de la entidad y también en un grupo de planificación estratégica en el que se diseña pues un poco la proyección de la entidad para los siguientes años. Entonces, pues básicamente eso. Yo, como orientadora y prospectora laboral, por un lado tengo el contacto con los propios participantes del itinerario y luego con las empresas también para la gestión de ofertas o voluntariado corporativo y otras actividades que hacemos también en conjunto. A ver, ahora mismo no te sé decir el número exacto de socios. Sí que sé que se está ampliando últimamente la base social porque realmente es un colectivo pues que no ha estado muy implicado a nivel de la entidad y se está buscando otra vez pues el que sea un poco las actividades estén centradas en la persona y participen al máximo. Y como trabajadores pues estamos alrededor de los 30 trabajadores, depende del momento del año, que depende también un poco, o sea, depende de los proyectos que se lleven a cabo. A veces hacemos proyectos con otras entidades externas a nivel de toda España, entonces hay momentos, por ejemplo ahora estamos en un programa piloto que se hace con los fondos Next Generation y eso ha supuesto pues en el servicio de orientación laboral un incremento de 6 personas, entonces todo depende de los proyectos que se estén llevando. Hay algunos que son más estables, de hecho hay cosas que están concertadas como un centro de día, viviendas tuteladas, y luego hay programas que sí que varían un poco, pues dependiendo de la financiación dan para contratar más o menos personal. Se creó en el 89 y se creó por afectados, entonces sobre todo eran personas usuarias de droga por vía parenteral que crearon la asociación. Y bueno, en un principio habían pues nada, 3 profesionales que no estaban ni a jornada completa y sobre todo se trabajaba también más con voluntariado dentro de la comunidad. Se estaba en un edificio que estaba ocupado por entidades sociales y en un pequeño despacho que cedía un centro de salud, y luego pues bueno, la entidad fue creciendo hasta el día de hoy que bueno, como te he dicho, somos más de 30 trabajadores, tenemos varios centros, programas, atendemos en hospitales. En un principio se hablaba de personas con VIH, entonces luego lo que se ha ampliado es a otros colectivos como personas con discapacidad, personas drogodependientes, personas en riesgo de exclusión. También porque vemos que a veces todas esas circunstancias afectan a las personas con VIH o varias de ellas, entonces también se hacen pues programas para mujeres, o sea, colectivos como que están más en riesgo de exclusión y que además ese riesgo de exclusión también aumenta el riesgo de infección por VIH. La entidad pues bueno, por ejemplo en el ámbito del empleo, nosotros empezamos con un programa europeo en el que yo empecé aquí haciendo prácticas de la carrera y aquí estoy todavía. Entonces la carrera de psicología, soy psicóloga. Entonces había un programa europeo que se llamaba Local Neutral, que empezaba a trabajar con el tema del empleo, de la ocupación, porque en realidad hubo un cambio muy importante en el 96 cuando aparecieron los tratamientos altamente efectivos. Ahí es cuando se produjo una transformación tanto de las personas que íbamos atendiendo, el estado de salud y el perfil que tenían.
Es decir, de pasar de personas drogodependientes, a lo mejor en un estado donde su prioridad no era tanto el VIH como otras cuestiones, a atender a un número mucho más amplio que provienen de infección por relaciones heterosexuales, donde ya la transmisión por vía parenteral es prácticamente inexistente. Entonces, bueno, en el tema del empleo empezamos por ahí con actividades simplemente de ocio y tiempo libre y de ocupación, a ir pasando pues a realizar colaboraciones con el Labora para hacer cursos de formación, para hacer orientación profesional, y luego ya llevamos desde el 2017 haciendo itinerarios de inserción con fondos, con el Fondo Social Europeo, y entonces ahí ya hacemos una intervención más completa, abordando no solamente pues la mejora de la ocupabilidad, sino de la situación social y demás. Esto en el ámbito del empleo. Y bueno, a nivel de la entidad, pues hemos pasado de programas muy pequeños, en los que al principio, como te decía, la entidad estaba basada sobre todo en el voluntariado. Entonces a veces lo que hacíamos pues eran programas buscando que el efecto multiplicador a través de voluntarios o de, pues dábamos una charla en un centro de salud para que los propios enfermeros y enfermeras hicieran luego esa transmisión al resto de la gente. Y bueno, ha ido creciendo. Lo que era en principio el local donde nos reuníamos, un único local, pues acabó convirtiéndose en un centro de día que está concertado para la atención a personas con discapacidad física. Luego tenemos 2 viviendas, una tutelada y una supervisada. Tenemos un centro de baja exigencia para drogodependientes en activo. Tenemos programas de atención psicológica en hospitales, el grupo de ayuda mutua. Ahora tenemos también un cibereducador en redes sociales. Entonces, pues bueno, se ha ido ampliando en general el número de programas y de centros que tenemos. En función de las necesidades del empleado. Claro, en función de las necesidades y de ver, pues bueno, que mucha gente, por ejemplo, de la gente que se infectó antes de que aparecieran los tratamientos efectivos, mucha gente le reconoció la discapacidad. Entonces empezábamos a ver, bueno, primero que la discapacidad no era únicamente por el tema del VIH, sino que aparecían otros factores, por ejemplo muchos problemas de salud mental y demás, y entonces había que ampliar un poco el foco de cómo se intervenía con estas personas. Bueno, a ver, dentro del servicio, ¿no?, hay diferentes actividades. Por un lado, un poco el recorrido, ¿no?, que hace la persona una vez comienza aquí. Sí que es verdad que se hace una acogida y unas entrevistas de diagnóstico, donde al final el objetivo es recabar toda esa información sobre la persona en las diferentes áreas, pues también de la calidad de vida, e intervenir después, a raíz del informe de diagnóstico, se realiza un plan de intervención, una propuesta, donde en una tutoría individual con la persona sí que se valora qué actividades va a realizar. Una vez se firma un compromiso de participación, sí que pues empiezan las tutorías individuales. Tenemos orientación laboral, atención social, sí que hay una tutoría de acompañamiento mensual para ver un poco ese seguimiento de las actividades propuestas, y sí que está la intermediación laboral una vez la persona está preparada para acceder y mantener un empleo. Luego sí que es verdad que tenemos actividades grupales, pues tenemos taller de información laboral, entrevista, búsqueda activa de empleo, habilidades sociales. Tenemos uno de autocuidados que lo realiza el psicólogo del grupo de ayuda mutua. Tenemos la joya de la corona, que es el taller de pares, que son personas voluntarias con VIH, realizan el taller para personas con VIH que acuden al servicio. Y sí que es verdad que una vez la persona pues se le ha hecho la intermediación, se hace luego un apoyo al empleo una vez empieza a trabajar, sobre todo pues para ver ese ajuste al puesto en sí, hasta la superación del periodo de prueba.
Sí que si la persona ha sido derivada por intermediación, también nos coordinamos con la empresa. Más que nada para que antes de que finalice ese periodo de prueba, si ha habido algún desajuste, podamos intervenir antes de que pues, tal vez la persona no pueda superar el periodo de prueba. A ver, se hace al inicio del año, ¿no? También se hace la prospección, ¿no? Que al final es ese contacto con las empresas. Sí que se valora también, bueno, tenemos empresas que al final vienen de años anteriores, ¿no? Que llevamos un tiempo colaborando, pero luego sí que se hace pues, bueno, un análisis también del mercado y de las necesidades o demandas también de las personas atendidas, para ver pues, un poco también hacia qué sectores nos vamos a dirigir. A ver, derechos los mismos que cualquier otra persona, o sea, la prueba del VIH no puede, o sea, tiene que ser con consentimiento previo, informada, privada. Entonces no existe la obligación de hacerla para acceder a ningún puesto de trabajo. En principio una persona con VIH puede desempeñar cualquier puesto de trabajo. Sí que hay alguna legislación antigua que no recogía esto, porque el VIH se considera enfermedad infectocontagiosa. Entonces, al categorizarla así, no como infecciosa, sino como infectocontagiosa, hace que, pues en algunos, por el acceso a algunas, por ejemplo, la policía, hasta hace unos años, ningún médico firmaba que la persona no padeciera enfermedad infectocontagiosa. Y eso limitaba pues, el acceso. De hecho, gente que había aprobado la oposición no podía acceder al puesto. Entonces esto se ha eliminado, igual que el mes pasado se eliminó de la ley de seguridad privada, porque tampoco se podía hacer seguridad privada, pero en principio la persona hay que mirar la situación médica de cada persona para valorar si está capacitada o no para el puesto, pero el hecho mismo de la infección, en principio hoy en día estar infectado es 0% de discapacidad. Y también pues a nivel laboral no tiene por qué impedir ningún desempeño de ocupación. Pues a ver, se sigue asociando a determinadas conductas que no están pues aceptadas, o sea, se sigue asociando a sexo y a drogas, y entonces pues se presupone que la persona puede tener algún otro tipo de problemática social. ¿Vale? Eso de primeras. No es algo que se pueda hablar abiertamente, es verdad que la gente cada vez tiene más información, que cada vez el estado de salud es mejor, pero no es algo que la gente se sienta cómodo de hablarlo porque se siente juzgado. Y además hay empresas directamente que, pues, por ejemplo, si en una entrevista le preguntan ¿y tú cómo lo has cogido? Pues quiero decir, de ahí ya te puede indicar un poco que quizá hay ese prejuicio. No, pero bueno, cuando tú estás en una entrevista hay determinadas preguntas que si no las contestas, pues ya sabes que no vas a ser seleccionada. Entonces, bueno, pues entonces está por un lado que antes había mucho más estigma. Entonces, la gente que viene también de esa época en la que ha vivido mucho estigma, lo que tiene es un estigma internalizado que lo que hace es que lo anticipa. Entonces, pues incluso antes de que suceda, el miedo hace que la persona pues por ejemplo, no se plantee ir a una empresa si tiene que enseñar el dictamen técnico facultativo de su discapacidad por miedo al rechazo, que hoy en día el 90% de las personas oculta su estado serológico a la mayoría de la gente. Entonces, existe por un lado que sigue habiendo estigma. En la última encuesta que se hacen encuestas cada cierto tiempo, entonces se hizo en el 2008, 2012, 2021 y ha ido disminuyendo rechazo, pero aún así la última, un 25%, si supiera que su compañero o compañera tiene VIH, preferiría que le cambiaran de sitio. Sí.
y el 90% de las personas oculta en su trabajo y en general su estado serológico. Entonces, vamos, son indicadores claros de que sí que existiendo pues estigma y miedo al estigma. Yo creo que primero, sobre todo, es lo que sí que comentaba, hay información disponible, pero muchas veces las fuentes donde se busca, pues a nivel social, que cualquier persona las pueda acceder a ellas, tal vez no son las más verificadas en ese sentido. Entonces, yo creo que se tiene que seguir sensibilizando e informando a nivel social, pero a cualquier nivel, porque mucha de la información que aún que actualmente se tiene sigue siendo muy antigua. O sea, ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero se sigue asociando a pues hace 40 años. Nosotras, por ejemplo, aquí a nivel de, por ejemplo, del programa, cosas que hacemos, pues por ejemplo, damos charlas sobre VIH y empleo a las empresas. O sea, les actualizamos la información, como ya decía, pues todo lo de la PrEP, información sobre el tratamiento post-exposición, lo de indetectables igual a intransmisible, o sea, una información clave que mucha gente desconoce. Y también, pues esto que hablábamos antes de los derechos que tienen las personas en el acceso al empleo, las personas con VIH. También hacemos charlas en los institutos pues a futuros técnicos de integración social para sensibilizar a los que van a ser personas que probablemente en el ámbito de lo social les tengan que intervenir. Hacemos publicaciones en redes sociales abiertas a la sociedad en general, informando pues sobre pues cómo se debe de abordar el tema de la infección y sobre todo pues durante la pandemia, que también afectó bastante esto de ser población sensible, el miedo a si estaban más expuestos, además pues hacer campañas de sensibilización. Y también trabajamos con las propias personas, porque como el estigma internalizado también se tiene que trabajar, y este es el que se trabaja a través de un taller de pares en el que otras personas que han pasado por esa situación y que luego se han insertado laboralmente enseñan estrategias de cómo afrontar de una manera distinta al ocultamiento, cómo afrontar situaciones de estigma o simplemente de personas que puedan hacer preguntas un poco impertinentes por falta de información, pues enseñarles que a veces pues el enfado no es la mejor manera de resolverlo y enseñándoles estrategias. O sea, lo que hacemos es un poco cerrar el círculo, no solamente con las personas, o sea, por un lado la sociedad en general, las empresas en particular y por otro lado las propias personas con VIH. Claro, además recientemente hicimos un encuentro aquí en el servicio donde invitamos a 9 empresas colaboradoras, donde se hizo un pequeño desayuno, se visualizó un vídeo también para hablar un poco, se introdujo el tema del estigma y el propio autoestigma que tienen las personas con VIH, y luego sí que, por ejemplo, se hizo una rueda de entrevistas donde conocieron a personas del servicio, o sea, fueron como unas entrevistas rápidas, donde al final ahí también un poco el objetivo era que conocieran también a las personas directamente, aunque fueran 5 minutos con cada persona, para que, por ejemplo, esa primera barrera que muchas veces hay a la hora de derivar a un candidato o candidata a una oferta, ya no estuviera. Sí, vamos. Sí. Aquí es verdad que ha ido cambiando el perfil, que crece mucho más las infecciones por relaciones heterosexuales. Nuestra asociación, aquí en Valencia hay como 2 grandes entidades de lucha contra el VIH, frente al VIH sería Abacos, que sí que nació de personas del colectivo LGTBI,
y luego el comité, que nació de personas usuarias de drogas por vía parenteral. Entonces, tradicionalmente había sido ese más o menos el perfil, luego se ha ido difuminando y lo que se han ido haciendo es, dependiendo del tipo de actividades, las personas se han acercado a una asociación o a otra para recibirlo. Entonces, pues se ve cómo va creciendo, claro, el número de personas que se han infectado por relaciones heterosexuales, aunque últimamente hemos tenido un aumento de personas del colectivo LGTBI, pero que son migrantes que han tenido que huir de su país por sufrir por acoso, por el tema de la orientación, entonces, o por el hecho de tener VIH. Y entonces eso ha disparado un poquito como el número, pero no tanto de personas foráneas, sino de gente que viene de fuera. A ver, en su momento se han hecho campañas y demás y se ha informado, porque bueno, pues sí que al asociarlo, ver la dificultad, pues bueno, sí que ha ido, ha aumentado la sensibilidad hacia esto, pero parece que después del boom de la noticia, pues que las aguas se han calmado y que no es algo que se haya mantenido en el tiempo. Parece que fue el boom de la noticia, de falta de información cuando se dio a conocer en medios de comunicación de masas, pero nosotros, excepto en ese periodo, después ya no ha seguido el goteo de preguntas y de que a veces sí que llaman a la entidad pues para preguntar por la asociación o la relación. Y esto no, fue un boom y ha parado bastante. Ahora mismo, lo que no sé si será una pregunta, lo del chemsex o chemsex. O sea, que a lo mejor esto sí que es un problema que sí que se ha mantenido en el tiempo, que sí que empezamos las entidades también a preocuparnos más por lo que nos llegaba, y en aquellos momentos ni las unidades de conductas adictivas estaban no sabían ni cómo abordarlo. Ahora ya existen comisiones dentro de estas unidades entre profesionales de entidades y sanitarios, y sí que hay ahí un trabajo, porque realmente esto sí que se está viendo que es un problema, y que es un problema que afecta bastante a el riesgo de transmisión por VIH y que sigue creciendo. Es decir, no es algo que, como no es, digamos, el típico usuario de drogas por vía parenteral que del inicio, sino que es una persona que consume drogas de una manera pues recreativa, esporádicamente, pues en el momento en el que toma conciencia de en qué situación está, pues a veces desborda los propios recursos que hay para drogodependientes. El VIH no es una enfermedad de declaración obligatoria, es los casos de SIDA. Entonces, los casos de VIH son casos estimados, ¿vale? No existen encuestas propias, sí que existen preguntas dentro de la encuesta de paciente. Y entonces, bueno, pues lo que se veía era un poco como el perfil de las personas con discapacidad, que estaban menos activas, hay más personas inactivas, aunque esto también ha ido cambiando. Entonces, como ha ido evolucionando el perfil y no hay una encuesta buena, porque también las encuestas son un poco sesgadas, es decir, estamos haciendo una encuesta de paciente, estamos hablando de personas que acuden al hospital a llevar el tratamiento y demás, entonces es normal que haya más personas inactivas, porque muchas personas que están trabajando pues no van, o sea, a veces contactan con su médico telefónicamente, hacen las visitas más espaciadas, no tienen tanto acercamiento, pero bueno, en general personas más inactivas, muchas veces por otras situaciones que no son el VIH. Es decir, por ejemplo, por tener una discapacidad y estar en un momento de salud que no sea óptimo, por tener otros problemas sociales, otras circunstancias, pero no hay una encuesta
a veces han habido intentos a través de plataformas como GTT, de una plataforma online con información sobre tratamientos, que hacen encuestas, pero no son fiables estadísticamente. Bueno, yo a lo largo de los años ha habido mucha gente, pues gente, por ejemplo, que comenta a un compañero o compañera que el motivo de la baja, y al mes la empresa le comunica que le despide. Que son casos en los que normalmente se han ganado, porque como la prueba de la carga en el tema de la discriminación es contrario, pues muchas veces hay cosas como que son muy evidentes. Entonces sí que casos de personas que han empezado a partir de confesarlo a algún compañero o al propio jefe, a decir que no, a ponerle faltas y hacerles despidos procedentes, o sea, quiero decir que también han sido rechazados después porque se veían que no. Hemos tenido gente que les habían seleccionado para un puesto, que habían ido como persona con discapacidad. Para bonificar el contrato le habían pedido que presentara el dictamen, y después de haber quedado para recoger, ya haber recogido la ropa de trabajo y todo, y quedar para presentarse un día, al enviarlo el dictamen le han dicho que no hacía falta que se incorporara. Entonces nosotros tenemos a las personas que sufren este tipo de situaciones, se les ofrece el apoyo a través de la clínica legal de CESIDA y a través de la asesoría jurídica de Trabajando en Positivo. Entonces sí que se han gestionado en algunos casos una reclamación, ¿no?, por discriminación. Es verdad que una cosa es cuando una persona está trabajando y le tiran después de 20 años y le hacen un despido procedente, esa persona sí que lucha, pero estas otras situaciones que te he dicho, de que no llegan a incorporarse o que llevan poco tiempo, la persona prefiere muchas veces no denunciar porque implica visibilizarse, entonces implica a veces amplificar todavía más el problema, y si se ha sufrido rechazo, pues se tiene miedo a volver a sufrirlo. Entonces piensan que a lo mejor denunciar hace que más personas se enteren de su situación y que haya más probabilidades de que se repita en un futuro. Hombre, a mí la que me parece más heavy es una persona que llevaba 40 años trabajando, que estaba de baja médica, le comentó a un compañero, y a partir de volver de la baja médica empezaron a ponerle faltas por cualquier cosa que hacía. Una gran empresa, muy conocida, entonces faltas, hasta que le hicieron un despido procedente por falta de capacidad en el puesto, era una persona que llevaba 40 años trabajando en su puesto. Entonces, en este caso se ganó contra la empresa y al final se declaró despido improcedente, le tuvieron que indemnizar, pero la situación psicológica de esa persona al acabar era fatal. Era fatal, porque además ningún compañero quiso testificar a su favor ante digamos que la empresa les había amenazado con que detrás irían ellos. Entonces el sentirse completamente solo en una situación así, injusta, que por fuera te digan es injusto, pero no puedo jugarme mi puesto de trabajo, pues además no querer llegar a un acuerdo, quiero decir que llegó hasta el juicio, entonces fue un desgaste muy grande para la persona. En específico para personas con VIH, lo que sí que hablamos tanto en talleres como en actividades individuales es el dictamen técnico facultativo, porque al final hay personas que en su dictamen sí que aparece VIH, entonces sí que si
intentamos, ¿no?, como practicar posibles respuestas ante esas preguntas de por qué tienes la discapacidad o por qué tienes el VIH, porque muchas veces salen de parte del entrevistador o entrevistadora, o bien directamente también se ha planteado el decirlo ellas, pero al final, pues por el tema de visibilización, es algo que sigue costando. Y sobre todo eso, bueno, también se habla un poco, pero eso es una vez ya acceden, como muchas de las empresas sí que están sensibilizadas, porque, por ejemplo, son a raíz de intermediación, pues el tema también de que tengan una persona de referencia o recursos humanos o la unidad de apoyo, por ejemplo, también para el tema de acudir a las citas médicas. Pero es la única diferencia. Sí, vamos, en general la directriz es: tú no tienes por qué comunicar en una entrevista de trabajo que tienes VIH. Eso es lo primero. Da igual que vayas a un puesto sanitario que de manipulación de alimentos, que son como sectores donde existe todavía esas falsas creencias. Entonces no existe la obligación. Ahora, cuando entras como persona con discapacidad y por el tema de bonificación de contrato te ves en la obligación de entregar el dictamen, porque si no, no entras, aunque es un documento que se supone que solamente es para la persona, que no sirve para acreditar la discapacidad, que no tienen por qué enseñarlo, pues si no lo enseñas, pues no te cogen. Entonces sí que ver cómo abordar con naturalidad el que la persona que le hace la entrevista pues desconozca en qué consiste la infección, la situación actual, que pueda tener miedo, porque lo que les decimos es: el miedo es normal, tú también tienes miedo a cosas que desconoces. En un principio, cuando te dijeron que tenías VIH, seguro que estabas muerto o muerta de miedo. Entonces, pues partir de, bueno, pues si tienes alguna duda, la persona entrevistada le diga a la entrevistada si tienes alguna duda en relación a si existe algún riesgo de transmisión, sobre mi capacidad, sobre cuántas veces voy a tener que ir al médico, sobre todo esto, pues yo te lo puedo aclarar. No, o sea, me refiero porque, a ver, en un centro especial de empleo hay una unidad de apoyo, si la persona necesita... Claro, pero ya no es por tener VIH, sino, por ejemplo, en los centros especiales de empleo, si la persona necesita adaptar el puesto en alguna circunstancia, eso lo realiza la unidad de apoyo. En un principio, en una empresa ordinaria, es que la metodología no tiene que cambiar. De hecho, nosotros es que cuando hacemos intermediación no revelamos datos sobre el estado de salud, porque nosotros atendemos a personas con VIH, familiares y personas que vienen de otros recursos. O sea, podemos atender a drogodependientes, discapacitados que están en otro centro o programa, y que el último escalón es la inserción laboral. Entonces, nosotros no comunicamos información sensible sobre la situación sanitaria, eso lo hace directamente la persona, y muchas veces la empresa ordinaria no tiene por qué conocer su estado de salud, es igual que tampoco tiene por qué conocer su orientación sexual o cualquier otra circunstancia. Entonces, en principio, pues con toda la normalidad del mundo, es algo que se tiene que excluir de las conversaciones entre la empresa y el trabajador. En todo caso, en la revisión médica inicial con la mutua, si la persona trabajadora le quiere informar al médico de su situación, ya será el médico y la persona los que trabajen a ver si existe alguna necesidad de adaptación o demás. Pero en principio las personas de recursos humanos no deben, igual que el VIH, con cualquier otra enfermedad, no tiene por qué, a no ser que sea petición de la persona para adaptarle el puesto de alguna manera, está un poco fuera de lugar que le haga preguntas sobre esto. A ver, al final las empresas, bueno, nosotros también por eso trabajamos con ellas, o sea, es un factor muy importante de la sociedad también, porque dentro de, por ejemplo, las charlas de sensibilización que realizamos, no es solamente a recursos humanos o directivos, sino a todos los trabajadores que puedan participar, desde el puesto más bajo en la escala de mando al más alto.
Si al final en la empresa tú sensibilizas a toda la plantilla, esa plantilla puede seguir sensibilizando cara al exterior. Entonces al final es como ese efecto dominó. Y al final si también tienes políticas de responsabilidad social corporativa, quieras o no, ayuda también a la sociedad. O sea, al final yo creo que las empresas es un factor muy importante en ese sentido. Sí, bueno, yo lo que añadiría es que, a ver, hay que sensibilizar sobre todo a dirección de empresa, porque al final toda la empresa va a seguir unas directrices. Entonces, si no se va a implementar algo, aunque les parezca muy bonito, si la dirección de la empresa no lo considera. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que acercarnos a la dirección de la empresa, convencer, y luego que pues ellos lo hagan extensivo al resto. Y luego nosotros estamos en la coordinadora trabajando en positivo y, por ejemplo, se han hecho premios a las empresas socialmente responsables, o sea, que es como una categoría, la persona cuando se declara responsable con el VIH, pues se le da como un reconocimiento. Entonces existe un listado de empresas socialmente responsables, pero un poco para ver esto del estigma, un indicador es de que muchas empresas que a veces colaboran con intermediación no quieren que se dé publicidad. Quieren colaborar, pero consideran que la publicidad como que colabora en la inserción de personas con VIH puede ser más bien negativa de cara a sus clientes. Entonces prefieren colaborar, pero no quieren publicidad. No, al revés. Normalmente las empresas con otras entidades que no tienen tanto estigma en ese sentido, sí que lo suelen promocionar. En nuestro caso, pues nos han dicho que no, algunas. Pasa igual con la enfermedad mental. O sea, el colectivo de personas con enfermedad mental también se encuentran que hay entidades, pues bueno, que no quieren, o sea, que habiendo empresas que colaboran no quieren darle publicidad, pues porque son colectivos estigmatizados que no siempre dan. A nosotros, por ejemplo, es cuando teníamos programa antes que había más niños que nacían con VIH, ahora prácticamente es inexistente, pues a eso sí. Quiero decir, a personas, o sea, niños que eran como que no tenían ningún tipo de culpa de lo que les estaba pasando, pues las empresas estaban encantadas de colaborar y dar publicidad a eso. Pero claro, cuando ya estamos hablando de otro tipo de cosas, y si ya hablamos de sectores donde encima existe un prejuicio, un miedo a que pues el sector alimentario, el sanitario, pues ahí menos todavía, porque piensan que les puede perjudicar. Nosotros, por ejemplo, sí que atendemos consultas de personas pues que están en esa situación, que al final también es lo que hemos comentado, sí que está por un lado CESIDA y luego sí que está la asesoría jurídica de Trabajando en Positivo. Una vez nosotras sí que desde aquí se le deriva a esos recursos y muchas veces sí que se hace el primer como acompañamiento para informar de la situación, la documentación, etcétera, y luego sí que espera que se gestiona con esos recursos. Bueno, yo voy a decir una cosa que a lo mejor no es políticamente correcta, si no lo quitáis. A ver, también nosotros hacemos una preselección, porque a veces viene la persona y dice, me han discriminado. Bueno, y resulta que es como, o sea, quiero decir, la persona a veces me discrimina porque soy mujer, ¿no? Pues me discrimina porque soy negra, me discrimina porque tengo VIH. Y entonces, cuando explican la situación, realmente desde fuera no hay nada lógico que indique que tenga que ver el VIH en eso. ¿Vale? O sea, hay un pequeño porcentaje que son, o sea, digamos que cuando yo tengo alguna razón, alguna situación por la que antes me han discriminado, todo lo achaco a eso. Entonces hay gente que viene y te explica situaciones que digo, no, pues es que simplemente no te han cogido y es que a todo el mundo no le pueden coger una entrevista, ¿no? Entonces primero lo que hacemos es primero que tome un poco de conciencia de hasta qué punto lo que está diciendo es realista o simplemente tiene que ver con sus propios miedos y demás. Cuando lo que nos cuenta tiene bastante sentido, lo que hacemos es derivarlo a la asesoría jurídica en la que se expone el caso tal y como nos lo relatan, se presentan las pruebas que la persona tiene y un equipo de juristas lo valoran. Entonces lo primero que se hace es tratar de mediar,
O sea, primero hay un de mediación con la empresa para ver cuál es la postura de la empresa y si se puede llegar a un acuerdo sin llegar a juicio, y si no ya se va a juicio. Pero bueno, que hay que valorar, porque lo que hacemos a la persona cuando llegue, primero es que nos lo cuente y después que nos aporte las pruebas que tenga, que muchas veces también es difícil porque pues son percepciones y no hay muchas pruebas. Entonces a lo mejor los juristas nos dicen que eso no se puede denunciar, no tiene base jurídica para denunciarse. Porque al final la información sí que es... A ver, también es verdad que no hay muy pocas personas visibilizadas. Entonces sí que es verdad que actualmente ya el VIH ha salido incluso en series o en películas, pero sí que es verdad que no hay casi referentes. Entonces, yo creo que es algo que también tiene que ir cambiando y que, aunque actualmente muchas de las personas sí que tienen esa información básica, hay otras personas que no, que se siguen quedando con lo que comentábamos antes, con la información que había antiguamente. Aparte de que sigue siendo necesaria esa sensibilización, porque sigue existiendo el estigma social y el propio autoestima de las personas con VIH. Sí, yo creo que ha quedado que, como en un principio no se habló de prácticas de riesgo, sino colectivos de riesgo, pues para las personas en general nos es más fácil pensar que esto no tiene nada que ver conmigo, yo no pertenezco a ese colectivo, y entonces pues la gente a veces dice, bueno, es que yo no tengo el riesgo. A ver, si eres sexualmente activa, pues tienes riesgo, pero la gente habla de promiscuidad o habla de relaciones con personas del mismo sexo. Entonces pues bueno, hay unas ideas confusas sobre el inicio. Es verdad que el miedo ha disminuido, porque como ahora ya no es una cuestión que sea igual a muerte, pues sí que ha disminuido, y entonces simplemente es que a veces lo que nos da miedo no queremos saber, y si lo vemos como algo lejano, pues mejor. Entonces el haber estado asociado en un principio a drogas y a relaciones sexuales de promiscuidad o con personas del mismo sexo, eso hace que la gente quiera, o sea, que sienta vergüenza por hacerse la prueba del VIH. Se sigue pensando no, a mí no me va a pasar, ¿no? Es algo, está más lejos. O sea, no soy una posible persona que pueda tener VIH por circunstancias pues económicas o sociales, etcétera. Y al final el VIH en ese sentido no tiene nada que ver. No sé si conocéis la serie Indetectables, ¿la habéis visto? Está súper bien. Es una serie que utilizamos, o sea, son cortos, sí, y los utilizamos precisamente en el taller de pares como introducción. Entonces han colaborado actores y actrices conocidas. Hay una que se llama Volcánica, que por ejemplo habla un poco de esta situación, de que sale ahí Aitana Sánchez Gijón, y pues es una mujer de clase pudiente, no sé qué, y luego el marido pues le confiesa que un día se fue. Ella está rechazando a la portera porque es una chica que nació con VIH, y a unos vecinos que son gays, no sé qué, y luego ella se entera pues que bueno, que su marido ha salido positivo y que ella se tiene que hacer la prueba. Entonces, un poco, y hay otros, o sea, cada capítulo aborda situaciones de y la verdad es que está muy interesante, lo digo porque a lo mejor si le echéis un vistazo, luego si queréis os mando el enlace, porque está bien hacer difusión, quizá de esto, es una forma nueva de entrar a la gente, porque claro, las típicas charlas, pues es que la gente dice, es que yo no, y sin embargo ves un corto y a lo mejor te hace como pensar, ¿no? Como... Pero igual que, por ejemplo, bueno, esto ya en lo que comentábamos antes de las series, por ejemplo, hace muy poquito salió una nueva temporada de, no sé si puedo decir la serie, de Merlí, por ejemplo, la última temporada, donde al final el protagonista era diagnosticado con VIH, y estuvo muy bien. Yo, por ejemplo, la vi y dije, creo que de las primeras series en las que he visto que se aborda bien, de obviamente el miedo que pasa a la persona, pero luego también esa información de parte de los sanitarios, esa información a partir de un par, ¿no? Que al final
tenía también VIH y esa transmisión de información, ¿no? De decir, pues yo te cuento esto, pues yo estoy así, pues, y al final eso es lo que en un futuro para la gente joven también va a servir como referente y va a ser útil para también, pues incluso querer saber más información o pues mira, voy a hacerme la prueba. Claro, es que hay que acercarse de una manera diferente porque las típicas charlas, pues sobre todo pues a la gente joven que está saturado de charlas, no quiere. Entonces este tipo, por ejemplo, son vídeos que utilizamos cuando vamos a institutos y demás, porque es una manera diferente de entrar a un tema y sí que normalmente les hace reflexionar. Un mensaje. Pedir ayuda, o sea, quiero decir, hay recursos donde, pues por ejemplo, el comité, donde pueden recurrir para, por ejemplo, informarse también del procedimiento que pueden hacer después. Ostras, pero si hay alguien, o sea, si alguien está siendo discriminado en su empresa y se entera la empresa, pues sería un poco bueno, primero a ver, claro, según cuál sea la discriminación, o sea, ahí sí que ya a mí me pillas. Sobre todo sería buscar información también. Hay recursos, hay entidades sociales que al final se dedican, por ejemplo, a ese colectivo. Incluso si es discriminación por ser parte del colectivo LGTB, también hay asociaciones que también trabajan en ese ámbito. Sobre todo el buscar información y recursos y obviamente hacer algo en consecuencia. Mi opinión, intervenir. Al final, si tú conoces a una persona, un amigo o en la calle mismo y ves que se está produciendo una discriminación, intervenir dentro de tus posibilidades o si no, buscar ayuda, pues llamar a la policía o según cuál fuera también la situación, pero sobre todo no dejar a la persona sola, sea donde sea esa discriminación. Bueno, pues que las personas trabajadoras tenemos derecho, tengamos VIH o no lo tengamos, y tenemos que defender nuestros derechos y tenemos entidades que nos apoyan para su defensa. Entonces, si estás sufriendo discriminación, acércate a una entidad que trabaje con personas con VIH, que te asesorarán sobre cómo abordar esto y no hacerlo solo o sola. A las empresas, pues bueno, que son socialmente responsables de lo que pase dentro de su empresa. Entonces, igual que hay planes de igualdad, planes contra el acoso, pues que en el caso de que se detecte que existe una situación de discriminación, tienen que elaborar un plan de actuación porque son responsables de todo lo que pase. Entonces tienen que colaborar en resolverlo. Y a la sociedad, pues bueno, que no sé, cuando no participamos en situaciones en las que alguien en situación de debilidad es acosado, pues somos copartícipes. Entonces, que no podemos quedarnos en silencio y pensar que porque no lo hacemos nosotros no somos responsables, que tenemos que actuar. Si bien a lo mejor no sabemos cómo hacerlo directamente, pues sí que, por ejemplo, acompañar a esa persona a una entidad donde le puedan ayudar y apoyarle en la resolución. Pero bueno, no mantenernos al margen pensando que si no iniciamos nosotros la discriminación no somos responsables.